Ya lo comentábamos, el tema del día de hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 8, versículo 10, hasta Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Como lo vamos a estar volviendo a revisar durante la predicación, creo que no es necesario volverlo a leer en este momento. Y bueno, la predicación del día de hoy la hemos titulado Ironías de la vida, segunda parte. Sí, ustedes tal vez recordarán que la última vez que predicamos acerca del libro de Eclesiastés era precisamente Ironías de la vida, parte 1. Y es que este es un discurso muy largo de Salomón que abarca prácticamente 3 capítulos completos, sí, y hemos tenido a bien dividirlo en 3 partes para poder profundizarlo mejor, para poder estudiarlo mejor. Y es una parte en donde Salomón nos habla de lo irónica que puede ser a veces la vida, ¿no? Y nos da algunas herramientas o algunos consejos para que podamos enfrentar la cruda realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, es la segunda parte del discurso de ironías de la vida y le hemos puesto por título Una misma suerte para todos. Y quisiera empezar recordando un poco lo que hablamos en la última predicación. Eh, y bueno, una de las cosas quizá más memorables que hablábamos es que es una necedad creer que podemos alcanzar una obediencia perfecta. Recuerdan que decíamos que el predicador dice no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, y eso nos sonaba como irónico, precisamente. Y hablábamos de que es realmente absurdo, es una necedad de nuestra parte creer que podemos alcanzar una obediencia perfecta. De hecho, esta era la actitud que tenían los fariseos. Ellos creían que podían alcanzar una obediencia perfecta y en su afán por tener una obediencia perfecta de la ley, en realidad tenían una obediencia vacía. Era una obediencia que se apegaba meramente a la letra, pero que no provenía de un corazón verdadero, de un corazón genuino. También veíamos que así como es una necedad creer que podemos alcanzar una obediencia perfecta, también es una necedad que vivamos ignorando la ley de Dios. Creer que a Dios no le importa nuestro comportamiento, como algunos dicen, ¿sí? Justo en esta semana vi un video de una persona pues influyente en el cristianismo nominal, ¿verdad? Y él decía que a Dios no le importaba nuestro comportamiento. Claro, después justifica su explicación y luego que la justifica ya no suena tan disparatada, pero de todas maneras es muy peligroso que le digamos a las personas que a Dios no le importa nuestro comportamiento, ¿sí? También estaba escuchando acerca del relativismo. El relativismo significa que lo que puede ser malo para ti, a lo mejor para mí no es malo. Y decía que todo mundo puede creer en el relativismo hasta que es testigo de algo verdaderamente malo, ¿no? Todos creen en el relativismo hasta que ven que una persona se mete con los niños, por ejemplo, o hasta que ven que una persona mata gente, ¿no? Hasta ese momento ellos pueden ser relativistas, pero hay cosas que claramente todos reconocemos como malas, ¿no? Como pecaminosas, como que ofenden a Dios. Y ahí es donde se cae el relativismo. Bueno, entonces también es una necedad vivir ignorando la ley de Dios o creer que a Dios no le importa cómo nos comportemos. Entonces, ¿cuál es el justo medio? Veíamos. Y el justo medio es que nosotros vivamos con temor de Dios. Más que procurar una obediencia al pie de la letra, ¿verdad? Pero vacía, o más que vivir en el otro extremo, que es vivir ignorando la ley de Dios, nosotros tenemos que vivir con temor de Dios. Que cada cosa que hacemos la pasemos por el filtro de nuestro temor de Dios o de nuestro amor hacia Dios. Y veíamos 3 consejos, no sé si los recuerdan. Uno era que nos daba algunos consejos para tener integridad en la forma en la que nos relacionamos con otros. También veíamos que tenemos que ser íntegros en cuanto a nuestras relaciones sentimentales o más explícitamente hablando en cuanto a nuestra sexualidad. Y también que teníamos que ser íntegros en cuanto a la forma de someternos a los gobernantes, ¿sí? Bueno, de eso se habló la predicación pasada. Ahora, en esta sección que vamos a profundizar, Salomón continúa su discurso hablando de lo irónica que puede llegar a ser la vida, pero ahora enfocándose en el destino o en la suerte de los que practican la justicia contra la suerte de los que practican la injusticia. Y aquí tal vez podemos pensar, ¿verdad? Que naturalmente la suerte de los malos es una suerte mala, ¿verdad? Que les va a ir mal a los que practican la iniquidad.
y que en cambio a los que practican el bien les va a ir bien. Sin embargo, Salomón ya nos adelantaba la respuesta a esa pregunta. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Una de las cosas que caracteriza a Salomón en este libro y en esta parte del libro en particular es la crudeza o el realismo con el que se explica. Dice que hay justos que por su justicia perecen. Es decir, que a los justos no les va bien, ¿verdad? Que les va mal. Y dice que hay injustos que por su injusticia alargan sus días. Ya nos adelantaba entonces Salomón cuál es la realidad, la cruda, la triste, tal vez la desalentadora realidad en la que vivimos. Todos desearíamos, hermanos, vivir en un mundo donde el sistema de justicia funciona correctamente, ¿sí? Donde el ladrón es castigado, donde el engaño, la mentira es descubierta, ¿sí? Donde no hay corrupción, donde uno no puede manipular al sistema a través de beneficios económicos, donde el asesinato se castiga y se paga, donde para alcanzar un buen trabajo en el gobierno una buena posición, en el gobierno o en nuestro trabajo, no tenemos que tener a un familiar o no tenemos que tener a un buen amigo, donde el mundo no se maneja por contactos, sino por los méritos, por cuánto trabaja uno, por cuánto se esfuerza uno. Todos quisiéramos vivir en un mundo así, pero la realidad, hermanos, es que no es así. Esa realidad es algo ideal, pero que no existe, hermanos. No existe en este mundo caído. Salomón aborda el tema de las injusticias, como ya les decía, con un realismo y con una crudeza que algunos llegarían a catalogar incluso de pesimismo, pero es la cruda realidad. Salomón nos ayuda a ver la realidad tal cual es, pero no solo nos ayuda a ver esa realidad, sino que nos ayuda a encontrar consuelo ante la situación tan desalentadora en la que vivimos. Porque sí, no estamos hablando de otros países, no estamos hablando de Centro y Sudamérica, no estamos hablando de otros países, estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de nosotros. Porque somos nosotros, hermanos, los que estamos padeciendo la injusticia, los que estamos viviendo en una sociedad que está corrompida. No nos tenemos que ir tan lejos, hermanos. Todos los días, si usted ve las noticias, todos los días se habla de desapariciones. Todos los días se habla de asesinatos. ¿Sí? Todos los días se habla de corrupción en las noticias. Así que no es otra realidad, hermanos, sino la de nosotros. Pero Salomón nos va a dar algunos consejos para que podamos enfrentar esa realidad. Amén. Vamos a pasar entonces al primer punto de nuestra predicación. Dice, aunque la vida sea injusta, Dios guarda a los que le temen. Si usted apunta, este es el primer punto de nuestra predicación. Aunque la vida sea injusta, Dios guarda a los que le temen. Capítulo 8, versículo 10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice que los inicuos fueron sepultados con honra, pero los que frecuentaban el lugar santo, podríamos decir, los temerosos de Dios, fueron puestos en olvido. Justicia no significa necesariamente honra, hermanos. Los justos no son necesariamente honrados. Injusticia tampoco significa necesariamente deshonra. Hay injustos que en realidad son honrados. ¿Sabe? A mí me sorprende que muchas de nuestras figuras históricas, muchos de los héroes de la nación, en realidad eran personas terribles. En realidad eran personas que estaban buscando su beneficio propio, que estaban buscando seguir sus deseos egoístas, y en buscar sus deseos egoístas tal vez beneficiaron a la nación, pero lo que es un hecho es que ellos mismos cometieron actos terribles, actos atroces, y que realmente no estaban buscando el beneficio común. ¿Y cómo fueron sepultados? Con honra. Aún el día de hoy los honramos, ¿cierto? Y en cambio, hay personas que han sido justas verdaderamente y son los que terminan desaparecidos y son los que terminan olvidados.
Y esa es la cruda realidad, hermanos, en la que vivimos. Es más, hay lugares, ¿verdad?, en donde se tiene en alta estima a los delincuentes, a los criminales más reconocidos, porque a pesar de que cometen atrocidades, ellos aportan para tal pueblo, para tal comunidad, porque han hecho obras, porque han hecho caridades, y entonces se les honra, aunque toda esa caridad, aunque todo lo que aparentemente bueno que ellos hacen proviene del homicidio, proviene del robo, proviene de la corrupción, proviene del daño que le hacen al mundo. Sí pueden ver entonces, hermanos, que la realidad es que los injustos son honrados, mientras que los justos son desaparecidos, son muertos y son olvidados. Esa es la realidad en la que vivimos. ¿Y sabe qué es lo peor? Versículo 11 del capítulo 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando los sistemas de justicia humanos no castigan al malhechor, esto los motiva a seguir cometiendo delitos, ya que el sistema parece que está formulado, parece que está pensado para que estos malhechores no reciban el castigo, para que estos malhechores salgan impunes. Entonces, todo mundo comete iniquidad, todo el mundo está dispuesto a dar un soborno, todo el mundo está dispuesto a robar. Yo digo que al menos en mi nación, cualquier persona, el mexicano promedio, si tiene la oportunidad de robar, va a robar. Eso es cierto, hermanos, ¿o me equivoco? Porque esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Y por qué? Porque parece que el sistema está pensado para que los injustos no reciban el castigo. Fíjense lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. En los tribunales humanos, en donde se supone que se debería de impartir justicia, Salomón descubre con pesar que es justamente allí en donde habita la injusticia, donde habita la iniquidad, donde se cometen las peores injusticias. Y hay otra cosa, dice nuevamente en el versículo 11, que no se ejecuta luego sentencia mala sobre la obra. Y esto es también porque aquellos que cometen pecados, aquellos que cometen delitos, consideran la aparente falta de castigo de Dios como una motivación para poder seguir cometiendo delitos. Porque ellos dicen, Dios no me castiga, al contrario, ¿verdad? Al contrario. Cuando miento en mi trabajo, cuando cometo algún delito, ¿sí? Cuando robo, en lugar de que me vaya mal, me va mejor. Me va mejor. Entonces, ellos dicen, Dios no me castiga. O a Dios no le importa, o Dios no existe. Y entonces eso los motiva para seguir cometiendo pecado. Ellos piensan que Dios no los va a castigar. Ellos piensan que a Dios no le importa o que Dios no existe. Pero continuamos leyendo, versículos 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dice, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, y yo sé que no les irá bien a los que se apartan de la presencia de Dios. Y esto es una promesa, si lo dice la Biblia, debemos creerlo. Pero Salomón nos acaba de demostrar que esto no funciona así actualmente. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a funcionar así? ¿Cuándo no le irá bien al impío y cuándo le irá bien al que busca la justicia, al que procura la justicia? Me gustaría leer una cita que tomé del comentario de Matthew Henry sobre este pasaje. Dice, pero se engañan los malvados, pues aunque la sentencia no se ejecute con rapidez, se ejecutará un día con severidad. En cambio, les irá bien a los que temen a Dios, incluso bajo la opresión que padezcan de parte de los tiranos. Los buenos viven una vida sustancial, con propósito definido, santo y provechoso, mientras que los malos, por muchos que sean sus días, son días sin valor, huidizos como la sombra. Solo el temor de Dios tiene promesa de vida verdadera, de vida eterna, pues todo lo que hay debajo del sol es vaciedad fútil. Entonces, hermanos, podríamos decir
que hay dos respuestas posibles para cuándo es cuando le va a ir bien a los buenos y le va a ir mal a los malos. Uno es en el presente, pero no es la prosperidad que nosotros podríamos esperar. Tampoco es el castigo que podríamos esperar que reciban los injustos, sino en el presente le va bien a los que temen a Dios, porque la verdadera plenitud solamente puede provenir de la vida en Cristo. En cambio, los malhechores, por más que disfruten, por más que tengan muchos recursos, por más que tengan mucho poder, en realidad sus días son vacíos. En realidad ellos no pueden alcanzar la verdadera felicidad, no pueden alcanzar la verdadera plenitud, al menos no como los que tienen a Cristo la pueden alcanzar. Los que tienen a Cristo son las únicas personas que pueden tener verdadera felicidad, verdadera plenitud, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos habla la Escritura. Una paz que no puede conocer ninguna otra persona, a menos que tenga a Cristo. Y en el futuro, cuando Dios restaure todas las cosas, porque sí, hermanos, sí hay un día en que Dios va a ejecutar el juicio y en el que Dios va a ejecutar el castigo hacia los malhechores y en el que Dios va a poner en alto a aquellos que de verdad entregaron sus vidas a Él, aquellos que tuvieron temor de Dios. Y creo que esta es la clave para poder enfrentar la vida y para poder entender el libro de Eclesiastés, que aquellos que temen a Dios son los que salen bien librados y son aquellos a quienes Dios guarda, son aquellos que Dios tiene en su mano. Por eso ya les decía, más adelante, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 11. Aquí es donde vamos a ver qué es lo que va a ocurrir el día que Dios dé su juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Ese es el día, hermanos, en que las cosas van a funcionar como deben funcionar, en que el malhechor va a recibir el castigo que merece, mientras que el justo, y no porque sus obras hayan sido buenas, sino por la justicia de Cristo, van a entrar en el reposo de Dios y van a venir y van a habitar en aquella ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Y va a ser algo tan magnífico, hermanos, que imagínense que no va a haber sol, sino que Dios mismo va a alumbrar toda la ciudad. Va a ser algo hermoso, hermanos, algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar, que no podemos concebir, pero vamos a vivir en un gozo y en una plenitud como no la hemos experimentado antes. Pero eso es para aquellos que temen verdaderamente a Dios. Así que, hermanos, ante la triste realidad en la que nos encontramos, en donde los justos son olvidados y los injustos son alabados y son honrados, tengamos esto por cierto en nuestro corazón y como consuelo en nuestro corazón, que ellos no tienen verdadera felicidad en la actualidad y que aparte, en el futuro ellos van a recibir el castigo que se merecen. Volvamos por favor a Eclesiastés 8. Versículos 14 y 15. Hay vanidad que se hace sobre la tierra.
que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba, y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Aunque aparentemente, o podríamos decir que Salomón ya dio conclusión a este punto, sin embargo, él insiste para darnos otro consejo. Y es que el hecho de que haya justos a los que les acontece como impíos y hay injustos a los que les acontece como justos, esta en realidad es una de las cosas que Dios ha torcido desde el principio. Recuerdan, si ustedes, bueno, lo voy a leer, Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Es una de las frases con las que Salomón abre este libro de Eclesiastés, en donde nos dice que hay cosas que están torcidas y que no podemos enderezar, que hay cosas que Dios ha permitido que crezcan torcidas desde el principio. Y si eso está así es porque es la voluntad de Dios que funcione así, porque Él tiene un propósito. Las cosas no funcionan como deberían funcionar porque Dios lo está permitiendo hasta este momento con un propósito. Y en segundo lugar, lo mejor que podemos hacer ante las ironías de esta vida es alegrarnos, hermanos, es alegrarnos con lo que Dios nos ha permitido tener y disfrutar. Mencionábamos hace un par de predicaciones que hay personas a las que Dios les permite tener mucho, pero no les da la capacidad para disfrutar eso mucho que tienen. ¿Sí recuerdan? En cambio, hay personas a las que Dios tal vez no les da tanto, tal vez le da lo justo necesario. Pero Dios les da la capacidad para disfrutar aquello que tienen. Y ese es nuestro consuelo, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, que Dios nos permita disfrutar lo que tenemos, más que pedirle que nos dé más que pedirle un mejor trabajo, más que pedirles un mejor salario, mejores condiciones. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos permita disfrutar lo que tenemos? Porque ¿sabe qué, hermanos? Dios nos ha dado mucho. Si nosotros nos la pasamos pensando en aquello que no tenemos, vamos a vivir una vida muy desgraciada. Porque cuando tengamos más, vamos a seguir poniendo la mirada en aquello que no tenemos. Y cuando alcancemos aquello que queremos, va a seguir habiendo algo que no tenemos. Porque ese es un vacío que no se puede llenar. Es un barril sin fondo. Siempre que tengamos más, vamos a seguir anhelando más. Entonces, ¿por qué no, en lugar de pedirle más a Dios, le pedimos que nos dé la capacidad para disfrutar lo que tenemos? Que nos permita darnos cuenta realmente cuántas bendiciones, cuántas alegrías Dios nos ha dado en este momento. Y que nos permita disfrutar aquello que sí tenemos. Dice Albert Moller en su comentario de este pasaje, en lugar de permitir que eso nos amargue, es mejor disfrutar con gratitud los sencillos placeres que Dios nos proporciona. Eso es lo mejor que podemos hacer debajo del sol, dice el predicador. En nuestra vida terrenal, en nuestra vida actual, en la vida que vivimos en este mundo caído, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la vida, es disfrutar lo que el Señor nos ha dado. A veces pensamos en Dios como una figura cósmica terrible y aburrida, que quiere matarnos de aburrimiento, que quiere que todo el tiempo tengamos la cara triste, ¿verdad? Que si estamos alegres se enoja, que si experimentamos algún placer, Él se molesta, que prohíbe cualquier forma de placer. Pero Dios no es así, hermanos. Dios inventó el placer. El placer no es un invento de Satanás, hermanos. El placer es un invento de Dios. Dios ha puesto límites y dentro de esos límites nosotros podemos disfrutar de esos placeres. ¿Sabe qué dice más adelante? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Hermanos, la sexualidad es algo que podemos disfrutar dentro de los límites que Dios nos dio. Dice en otra parte que el vino fue creado para alegrar el corazón de los hombres. Qué curioso, ¿no? Que Dios haya creado el vino para alegrar el corazón de los hombres, cuando la gran mayoría de los cristianos que conozco tienen hasta una gota de alcohol como pecado. Dios no prohibió el vino, hermanos. Dios prohibió la embriaguez. Dios prohibió emborracharse y el abuso en cualquier cosa
hasta en la comida. Es idolatría. Es idolatría, hermanos. Pero eso no significa que tengamos prohibido los placeres. La alegría que nos dan los hijos, la alegría que nos da la comida, la alegría que nos puede dar tal vez una bebida, la alegría que podemos tener con nuestra pareja, la alegría de disfrutar un buen día en familia, de salir, pasear, de tener amigos, de bromear. Hermanos, eso no es algo malo. Dios quiere que disfrutemos la vida mientras estamos en esta vida. Esa es nuestra parte, eso es lo bueno a lo que podemos aspirar mientras estamos en esta vida debajo del sol. Mientras la vida está incompleta, mientras la vida está torcida, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos permita disfrutar aquellas cosas que Él nos ha dado. Amén. Y ahora quiero pasar al segundo punto de esta predicación. Hay una misma suerte para todos, pero Dios tiene en su mano a los justos y sabios. Una misma suerte para todos, pero Dios tiene en su mano a los justos y sabios. Fíjense lo que dice, capítulo 8, versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará. Y aquí, hermanos, nos está hablando de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, de la obra providente de Dios, o del consejo de Dios, también podemos decir. No la podemos conocer, ni mucho menos la podemos detener, la voluntad de Dios, la obra de Dios. ¿Quién de aquí pudiera decir sinceramente que conoce cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo mientras nosotros estamos aquí hablando? Nadie. Vienen cosas a nuestra vida, a veces agradables, a veces desagradables, y nosotros no sabemos qué es lo que hay detrás. No podemos saber qué es lo que está Dios pensando al enviarnos esto o aquello. Dice aquí que Él ha visto todas las obras, el predicador, y dice que hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Hay personas que dedican tanto el día como la noche a trabajar, que no tienen descanso. Dice, la obra del ser humano nunca se detiene, ¿verdad? En el lugar donde yo trabajo tenemos 3 turnos, porque el trabajo no termina en la noche, no paran las máquinas a las 9 de la noche y vuelven a encenderlas en la mañana. Eso es carísimo, ¿sí? Entonces sigue el trabajo en la mañana, luego salen los de la mañana, entran los de la tarde, continúan trabajando las máquinas, salen los de la tarde, entran los de la noche y sigue trabajando las máquinas. La obra del ser humano no se detiene, no se detiene. Y dice que aún así, aunque el trabajo del ser humano no se detiene, no hay quien pueda decir que conoce la obra de Dios. No sabemos lo que hace Dios. No sabemos qué es lo que Dios, podría decir, no sabemos qué es lo que Dios está tramando con esta o aquella cosa. Nadie sabe qué es lo que Dios está tramando con lo que hace. Salomón se dedicó día y noche a tratar de resolver el enigma de la obra de Dios, solo para llegar a una conclusión que ya todos sabemos. Podríamos decir hasta que trabajó en vano. Trató de descubrir la obra de Dios solo para llegar a la conclusión de que no se puede conocer. Es un misterio que está velado para el hombre. Hace un momento hablábamos, ¿no? De que no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Hemos estado orando y hemos estado orando precisamente porque la voluntad de Dios es algo que está velado para nosotros. Nosotros no lo podemos saber. A veces me gusta fantasear creyendo que pudiéramos saber cuál es la voluntad de Dios y movernos hacia allá, ¿verdad? Lo cierto es que rara vez Dios nos deja ver el panorama completo de lo que tiene Él planeado. Fíjense lo que dice Isaías, si me acompañan por favor, Isaías capítulo 55. Versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios, hermanos, son demasiado elevados y no los podemos comprender. Están fuera de nuestro alcance, aun si estuvieran a la mano. Aun si los tuviéramos disponibles para nosotros, no tenemos la capacidad para entenderlos.
Probablemente, si pudiéramos tener un solo pensamiento de Dios en nuestra mente, sucumbiríamos, o moriríamos o nos volveríamos locos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no tiene la capacidad para soportar los pensamientos de Dios. Sí, es como si quisiéramos poner un programa actual en una computadora de hace 30 años. Es imposible, ¿sí? Así como son altos los pensamientos de Dios, nosotros no los podemos comprender, no los podemos conocer. Acompáñenme también, por favor, a Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 11. Romanos 11, capítulos 33 al 36. Perdón, Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense cómo Pablo está maravillado ante el hecho de considerar los pensamientos de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, no tienen fondo. Inescrutables, no se pueden escudriñar, no se pueden comprender, no se pueden estudiar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí casi es como si pudiéramos recordar o como si pudiéramos calcar el discurso que Dios le da a Job en los últimos capítulos donde dice, ¿quién eres tú? Para preguntarme, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba midiendo la tierra? Así dice el apóstol Pablo, ¿quién le dio el primero? ¿O quién fue su consejero? Versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No podemos comprender la voluntad de Dios, no podemos comprender sus pensamientos, pero hay algo que sí podemos comprender, hermanos, y es que todo lo que Él hace es para darse gloria a sí mismo. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él provienen todas las cosas, por Él ocurren todas las cosas. ¿Y para quién son todas las cosas a final de cuentas? Para Él. Todo procede de Él, todo es por medio de Él y todo finalmente es para Él. Así que hermanos, no podemos comprender cuál es la voluntad de Dios, pero sí podemos comprender una cosa, que todo lo que Dios determina que ocurra es para darse gloria a sí mismo. Porque Dios sí nos ama y sí nos tiene en su mano, pero sobre todo se ama a sí mismo. Y hermanos, no sé ustedes, pero yo creo que la gloria de Dios es mucho más importante que mi propia vida. Así que si yo tengo que atravesar una dificultad, si tengo que soportar las inclemencias de esta vida torcida, de este mundo caído, pero si a través de eso Dios se glorifica a sí mismo, que así sea, hermanos, porque yo sé a quién ha creído, decía Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que Dios tiene mi vida en sus manos, aunque Dios me permita atravesar por el valle de lágrimas. Yo sé que Dios tiene mi vida en sus manos. No puedo comprender cuál es su voluntad, pero sí puedo confiar en que Dios tiene mi vida en sus manos y que Dios, a través de esta dificultad, a través de esta circunstancia, se está dando gloria a sí mismo. Capítulo 9, versículo 1 de Eclesiastés. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Aquí está el consuelo, hermanos, los justos y los sabios y sus obras están ¿en dónde? En la mano de Dios. Dios, leí más bien en un libro una vez que uno no compra un reloj para tirarlo, ¿sí? Cuando uno compra un reloj, lo usa, lo trae en la mano, ¿verdad? No lo compras y lo tiras a la basura. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos ha comprado, Dios nos ha redimido. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? Dios no nos adquirió para tirarnos. Dios nos adquirió para tenernos en su mano, para cuidarnos, para preservarnos. De hecho, si no fuera porque Dios nos tiene en su mano, nosotros nos descarriaríamos y nos perderíamos. Pero Dios nos permite perseverar en la vida cristiana.
Así que sí, como aquí dice, los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso de que sea amor o que sea odio? No lo saben los hombres. Bueno, esto quiere decir que nosotros no sabemos si lo que ocurre en esta vida procede del amor o del odio de Dios. No podemos saber si lo que ocurre en esta vida procede del amor o del odio de Dios. Y aquí hay cosas que pueden ser engañosas. Hay adversidades en esta vida y ellas pueden ser provechosas o destructivas. Y solamente cuando tenemos a Cristo podemos sacar el mejor provecho de las adversidades y tener verdadera paz y felicidad, porque nosotros no sabemos si la adversidad que me está por la que estoy atravesando proviene del amor de Dios, es decir, proviene de que Dios me está permitiendo atravesar por ello para enseñarme algo, para formar algo en mí o para volverme hacia su camino, o si la adversidad que estoy atravesando proviene de alguna manera o en algún sentido del odio de Dios. Es decir, porque Dios está castigando alguna falta que yo haya hecho. Ahora, vemos que a las personas injustas les va bien, ¿verdad? Y nosotros podríamos quizá fácilmente decir que eso proviene del odio de Dios, porque esas cosas buenas que aparentemente les están ocurriendo, no será tal vez para seguir endureciendo su corazón. Y no es eso en última instancia, para su propia perdición. Hemos visto muchas veces que vienen personas a la iglesia y traen un motivo de oración y oran y oran y oran y oran por aquello que desean. Y cuando Dios se los concede, ¿qué es lo que ocurre? Se apartan de la iglesia. Vienen y oran como si fuera este lugar, un lugar místico, ¿verdad? En donde Dios contesta las plegarias. Entonces vienen y oran y oran y oran y oran. Y por fin Dios les responde, Dios les da aquello que desean y no los volvemos a ver. No los volvemos a ver. De repente ya no tienen interés por el Señor. Entonces, esa respuesta a la oración, ¿de dónde provino? ¿Del amor o del odio de Dios? ¿Sí ven a qué me refiero? Si proviene del amor de Dios, entonces eso que proviene del amor de Dios obviamente nos va a regresar hacia Él. Pero si Dios permite una bendición en nuestra vida y esa bendición nos aparta de Dios, entonces no pudo haber provenido del amor de Dios. Porque es algo que más bien obró para que nos apartemos. Conclusión, porque creo que le estoy dando muchas vueltas al asunto. Las cosas buenas, no voy a decir buenas, las cosas agradables o desagradables que nos ocurren, nosotros no sabemos si provienen de una buena voluntad de Dios hacia nosotros o si provienen como un castigo o para perdición. Y no solamente es para nosotros, sino también aplica para las personas de afuera. Las cosas que le ocurren a las personas, nosotros no podemos saber si provienen de la bondad de Dios o si provienen del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Así que, retomando el punto anterior, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, hermanos, pero lo que sí podemos saber es que los justos y los sabios están en la mano de Dios, que Dios nos tiene en su mano, independientemente de lo que nos toque vivir, independientemente de lo que nos toque experimentar. Los que temen a Dios están en su mano. Salmo capítulo 31. Versículos 14 y 15, Salmo 31, 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Por qué es que el salmista confía en Dios? Porque en tu mano están mis tiempos. Nosotros podemos confiar en Dios porque sabemos que Dios tiene nuestra vida en su mano. Dios tiene nuestra vida en su control. Las cosas que vienen a nuestra vida pueden tomarnos por sorpresa a nosotros, pero a Dios no. A Dios no lo tomamos por sorpresa. A Dios no le toma por sorpresa lo que nos ocurre. Y en los momentos más duros, en los momentos más oscuros, podemos clamar, Señor, en tu mano están mis tiempos. Si esto que me está ocurriendo es para destruirme, si esto que me está ocurriendo es mi fin, Señor,
seas tú glorificado, porque en tu mano están mis tiempos. Y si esto te va a dar gloria, con gusto, Señor, atravieso esta dificultad. Ahora, tal vez es lo contrario, tal vez el Señor me está dando bendición. Tal vez el Señor me está permitiendo disfrutar de un momento agradable en mi vida. Entonces, Señor, si esto te glorifica, con mucho gozo voy a pasar por esta alegría también, porque todo es para glorificarte a ti. Nunca olvidemos eso, hermanos. Todo es para darle gloria a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tanto los momentos amargos como las situaciones agradables. Tiene que ser para que le demos gloria a Dios. Termino, hermanos, leyendo capítulo 9, versículos 2 y 3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y que también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Termina esta parte del discurso con una nota quizás sombría, ¿verdad? Porque dice de nuevo que un mismo suceso ocurre tanto a justos como a injustos. Salomón insiste en este punto. Y es que, hermanos, sí hay una misma suerte tanto para justos como para pecadores. Y esa misma suerte es que todos mueren y que todas sus obras terminan y se quedan aquí. Y esto es como una especie de introducción a la siguiente parte del sermón que vamos a estar profundizando, Dios mediante, en 4 semanas que volvamos a predicar a este libro. Pero en realidad, hermanos, Salomón ya nos había dado los argumentos para enfrentar esta realidad. Todo lo que se hace debajo del sol tiene una misma suerte, que es la muerte. Todos mueren, tanto justos como injustos. Pero realmente nuestro consuelo está más allá de las obras que se hacen debajo del sol. Está más en lo profundo, está más en lo espiritual. Ya vimos que es absurdo intentar ser demasiado justo. Es un camino que no produce ningún fruto porque finalmente tenemos una misma suerte todos. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es aprovecharla y aprovechar las alegrías que Dios en su bondad nos permite disfrutar en lugar de vivir afanados con distintas cosas y también que Dios tiene en su mano tanto a justos como a injustos. Perdón, que Dios tiene en su mano a los justos y a los sabios, ¿verdad? Dios tiene en su mano a aquellos que le temen, porque el justo y el sabio es el temeroso de Dios. Entonces Dios tiene en su mano la vida de estas personas. Entonces, ya para concluir, hermanos, en efecto, la vida es dura, es irónica, es injusta. Y el libro de Eclesiastés nos muestra este hecho de una manera bastante cruda y realista. Pero también nos ha mostrado, hermanos, cómo nosotros podemos enfrentar esa cruda y triste realidad sin perder el ánimo. Lo más importante, hermanos, es andar y vivir en el temor del Señor. Ahora, ¿qué significa andar en el temor del Señor en nuestros días? Significa entregar la vida a Cristo, hermanos, reconocerlo como el Señor de mi vida, como mi Salvador, como aquel que dirige mis pasos y en consecuencia obedecer sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Nosotros en esta iglesia no predicamos que creer en Cristo es levantar la mano, ¿no? O aceptar el hecho histórico en mi corazón, sino que nosotros enseñamos que creer en Cristo significa hacerlo el Señor de mi vida. Significa que sí, Él me ha redimido y por lo tanto, yo ahora deseo obedecer sus mandamientos. Nosotros creemos que la obediencia es una evidencia de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y eso es andar en el temor del Señor. Si nosotros andamos en el temor del Señor, entonces Dios tiene mi vida en sus manos. Y lo otro importante, hermanos, es que aprendamos a disfrutar la vida, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Si es de gozo o si es de adversidad, aprendamos a alegrarnos con lo que nos ha tocado vivir. Y eso es algo que solamente se puede alcanzar si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque si tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Vamos a orar.